Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamanilo. Espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas para comenzar un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que estamos en la segunda semana de octubre, asimismo dentro del cuarto bimestre. ¿Preparados y listos para el tema de hoy? Comencemos. Observen lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un niño que está cerca a una pizarra. ¿Tiene algo en la mano? ¿Qué tal si te hago algunas preguntas? Respecto a la imagen, obviamente. ¿Qué se observa en la imagen? ¿Un niño llorando? No. ¿Una niña riendo? No. ¿Un niño hablando? Sí, es un niño hablando. ¿Ante quiénes expresa su tema? ¿Ante un bosque lleno de animales? No. ¿Ante un grupo de personas? ¿O ante los carros que pasan rápido? ¿Ante qué? Ante un grupo de personas. Muy bien. ¿Cómo se llama la acción que es aquella que hace que nosotros nos expresemos en público? ¿Cómo se llama? Se llama la exposición. Hoy hablaremos de ello. Pero primero, ¿qué es la exposición? Es una técnica de expresión oral que consiste en presentar y explicar un tema determinado ante un auditorio. ¿Qué es el auditorio? Un grupo de personas, con el propósito de comunicar sobre él. Para una buena exposición debemos comprender el texto elegido. ¿Entendieron? Muy bien. Muchos de ustedes, chicos, han salido a exponer. Hoy vamos a trabajar sobre este tema. Y dice así. Pasos para una exposición. Primero, selecciona un tema de interés. Busca y selecciona la información adecuada, el tema, la idea importante y el propósito. Así como los niños, tienes que buscar la información que necesitas tú para poder trabajar tu exposición. Escribe un resumen en fichas que orienten tu exposición. Utiliza las fichas que ya te enseñé para que puedas exponer. Elabora carteles o algún tipo de esquemas en un papelógrafo para que el auditorio entienda la secuencia de la exposición. Cuando tú has expuesto en el colegio, has tenido que utilizar, ¿qué cosa? Los papelógrafos. Ojo, no es utilizar 20 papelógrafos llenando toda la pizarra, no. Utilizar lo más corto que tengas, utilizar esquemas para que tu explicación sea más precisa, además para que la gente no lo vea tan tedioso ver tantos papeles. Usa un lenguaje claro y sencillo, claro está. Muy bien, ¿qué más debemos saber sobre la exposición? Que existe un texto llamado texto expositivo. ¿Y a qué se refiere? Es aquel que transmite información de forma objetiva, aporta datos, da explicaciones y describe un ejemplo. Este texto responde a las preguntas ¿qué y por qué es así? Se encuentra en las noticias, en los avances de la tecnología o medicina, descubrimientos, personajes, etc. Son los más adecuados para exponer. ¿Escuchaste? Los textos expositivos son básicamente los más adecuados para exponer. Tú debes tener en mente que para una exposición debes presentar, sí, debes presentar un tema que tú domines. Continuamos. La estructura de una exposición. Primero tenemos la introducción, que es presentación del tema. Acá se va a presentar el tema tal cual es. La 2, que es el desarrollo, es la explicación o detalles del tema. Aquí nos vamos a explayar, vamos a hablar todo respecto al tema que hemos escogido. Y la 3 es la conclusión, es la opinión o resumen de lo más importante. Claro, cuando terminas de exponer tienes que decir tu conclusión, o sea, lo que has comprendido. Muy bien, ¿apuntaste? Perfecto. ¿Qué te parece si conocemos un texto del cual se ha utilizado para una exposición respecto a los flamencos? Los flamencos son aves plamípedas, altamente especializadas que habitan en sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados.
y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el fondo de lagunas o pozos similares de sal. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y barro superficial pasan a través de unos tubitos en los que quedan depositadas las presas que ingiere. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. ¿Has visto? El texto es pequeño, a esto se le conoce como texto expositivo. Es pequeño, conciso, como un gran mensaje. Ahora, imagínate que tú salgas a exponer. Cuando tú salgas a exponer, solamente utiliza un papelógrafo o papelógrafos que basan a tu información de forma sencilla y clara para que el que esté escuchando pueda entenderlo mejor. Ahora, vamos a trabajar teniendo en cuenta nuestro texto expositivo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tema del texto expositivo? ¿De qué hablaron? De los flamencos. Perfecto. Idea que se menciona principalmente en el texto. ¿Qué cosa voy a expresar principalmente en el texto? Las aves que toman agua salada. Habla acerca de la forma como se alimenta los 3 tipos de flamencos sudamericanos, las diferencias entre las algas del océano, las diferentes algas del océano, los moluscos y crustáceos en los ríos son grandes, o las lagunas como fuente de vida. ¿De qué habló el texto? ¿De qué? Sí, de la forma como se alimentan los 3 tipos de flamenco sudamericano. Tercera pregunta. Idea que se manifiesta al inicio del texto. A ver, al inicio del texto nos hablaron sobre las algas son seres vivos, la reproducción de los flamencos, los insectos no sirven de alimento a los flamencos, o el hábitat, el tipo de hábitat en que viven los flamencos, o el agua es culpable que existan los flamencos. Gracias a este texto expositivo, que es muy fácil de comprender, podemos identificar de manera más sencilla que la idea que se manifiesta al inicio del texto es el tipo de hábitat en que viven los flamencos. Entonces es más sencillo. El texto expositivo nos va a ayudar mucho al momento de exponer, porque vamos a resumir un tema que puede ser muy extenso. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el tema de hoy? Muy interesante. Recuerden que nosotros ya estamos en 4º grado y poco a poco nos vamos a desenvolver mucho mejor en el momento de las exposiciones. Bueno, solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Recuerden que tenemos tarea en el libro La página 205. Asimismo, tenemos que realizar un texto expositivo de cualquier tema, puede ser de las plantas, puede ser los sustantivos, puedes hablar acerca de, podría ser acerca del COVID, si te parece más interesante, de los celulares, también puedes hablar del internet, etc. Y no te olvides realizar un esquema o resumen del tema de hoy. ¿Y cuál fue el tema de hoy? La exposición. Muy bien, chicos. Ahora, como siempre, te voy a juntar un video acerca de la página 205 donde te voy a ayudar más o menos a resolver esa tarea. Hasta luego. Bueno, ya estamos en el libro. La página es la 205, dice expresa una opinión. Lee el siguiente texto y subraya las ideas más importantes. El cambio climático producto del calentamiento global es una realidad producto de la contaminación irresponsable del ser humano, demostrada científicamente. En los Andes peruanos se encuentran más del 75% de todos los glaciares tropicales del mundo, y estos se hallan en un acelerado proceso de retroceso por el derretimiento. Este fenómeno está interfiriendo de manera notable la hidrología de los ríos que alimentan las ciudades y pueblos costeros y modificando dramáticamente el patrón de la disponibilidad de las aguas de la población andina y altoandina. Es decir, están afectando los medios de vida de los pobladores más desprotegidos del país. Vamos a subrayar las ideas
más importantes. Tenemos 2 párrafos, de cada párrafo vamos a subrayar una idea principal. Por ejemplo, en el primer párrafo nos hablan del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es un producto del calentamiento global, que es una realidad producto de la contaminación irresponsable del ser humano demostrada científicamente. Todo esto de aquí hasta el punto es la idea principal de este párrafo. Tú buscas la idea principal del segundo párrafo. Selecciona la idea sobre la cual deseas opinar. Reconoce la estructura de la exposición, introducción, cuerpo y conclusiones. Elabora una presentación en PowerPoint como medio auxiliar para tu exposición. No, eso ya va a ser para la próxima clase, el próximo tema de la próxima semana. Entonces, eso todavía no. Solamente vas a realizar esto de acá. Sí, chicos, de aquí para adelante voy a tratar de mandar más trabajos un poco más complicados en la cual voy a pedir mucha participación de ustedes. Bueno, solamente se resuelve el número 1. Las siguientes partes vamos a tratar de hacerlo en una forma más ordenada ya en la próxima clase. Bueno, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Chao!